Bienvenidos, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabras de Bendición. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta ustedes con una palabra de fe, de restauración, con una palabra que nos bendecirá de una manera muy especial. Enseguida entramos en el tema. Desde el principio de la creación, Dios ha prometido bendecir a sus hijos. Es necesario que la palabra de Dios haga vida en tu corazón. Desde Santiago de Chile, presentamos su programa Palabras de Bendición, junto al pastor Josué Muñoz. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, comenzando desde el verso 5 hasta el 13, Jesús enseña la oración, la conocida oración del Padre Nuestro. Y termina en el verso 13 diciendo: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, por todos los siglos. Amén. Sin embargo, creo que debiésemos también incluir el verso 14 y el 15, donde Jesús dice: porque si perdonáis, poniendo énfasis en la verdad, perdónanos así como nosotros perdonamos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aleluya. Que el Señor nos ayude a entender esta verdad, porque en el perdón hay un poder liberador. Guarde esta frase en su corazón. En el perdón hay un poder liberador. Un poder que nos libera para alcanzar todo el potencial que Dios se propuso para usted y para mí. El perdón tiene un efecto positivo y un efecto negativo. Positivo cuando perdonamos y damos perdón. Negativo cuando no lo ejercemos. Así que es necesario ejercer perdón entregando y recibiendo. Todo depende de nuestra actitud. Quiero volver al capítulo 6 de Mateo, el verso 14. La sentencia de Jesús es clara. Si perdonáis, está condicionando. Hay una condicionante en la oración. Si perdonáis, perdónanos así como nosotros perdonamos. Entonces Jesús refuerza esta verdad y dice: si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco Dios perdonará vuestras ofensas. Esto es serio, hermanos. Es serio. Y yo siempre he dicho esta verdad que es universal. Las reuniones de oración, los servicios de oración en todas las congregaciones son las más mínimas. La asistencia es la más mínima. Son las menos numerosas, debo decir. Iglesias de miles o de cientos, los que llegan al servicio de oración son los mínimos. Porque el Espíritu trabaja en nosotros acusándonos y redarguyéndonos, mostrándonos la salida. Y nosotros, en vez de tomar la salida, que es perdonar y pedir perdón, nos abstenemos, nos sustraemos y evitamos doblar rodillas y orar. Todo hijo de Dios, usted y yo, creyente en el Señor, dependiente de Dios, tenemos un propósito que Él trazó para nosotros. Somos un proyecto divino. Pero el problema del perdón es a causa de nuestras falencias, de nuestros errores y también de los errores de otros. Porque todos pasamos momentos difíciles. Todos pasamos momentos desagradables en que nos salimos del rumbo. Nos enojamos demasiado, no usamos la palabra adecuada y herimos. Y también nos sucede al contrario, al revés. Alguien nos habló muy fuerte, nos golpeó con palabras muy duras que nos hirieron. Y así caminamos en la vida. Nadie puede decir absolutamente: no, yo no le hago mal a nadie. Yo he escuchado esa frase: no, yo no me meto con nadie, no le hago mal a nadie. No es así. Porque de manera objetiva y bien realista, si no ofendemos en palabras, en acción o en omisión, vamos a fallar.
Entonces, es necesario que descubramos que el poder liberador del perdón que se da, que se recibe, que se pide y se entrega, nos permite llegar confiadamente al trono de Dios y decirle, Padre, perdóname, así como yo perdono, perdóname. Entonces, cuando se produce una crisis en la vida, lo primero que debemos hacer es leer el Salmo 139. Este salmo me ha bendecido por muchos años y creo que es necesario que usted también lo tenga en su corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, verso 1. Oh Jehová, tú me has conocido, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El Espíritu Santo tiene como tarea principal mostrarnos el camino correcto, señalarnos nuestros pecados. Cuando venga el Espíritu, dijo Jesús, convencer al mundo de pecado. Y nosotros también, porque nuestras falencias se pueden solamente descubrir delante de Dios cuando el Espíritu de Dios nos da testimonio. Y en esto del perdón hay frases muy conocidas como yo no he herido a nadie. No es verdad. Yo no le pido perdón a nadie porque no he faltado a nadie. O la otra, no, esto no se puede perdonar. Fue demasiado. No, esto es imperdonable. No. Cuando un hijo de Dios que vive para un propósito celestial, para un plan divino, no perdona o no pide perdón, déjeme decirle con tristeza en mi corazón, no con alegría, con dolor, se trunca, se frena. Ese gran proyecto que eres tú para el Señor, que Él trazó para ti y para mí, se detiene, no continúa. ¿Por qué? Porque debemos aprender que hay que perdonar en esta vida y hay que pedir perdón. Decía recientemente, lo he dicho en varias ocasiones y lo tengo que repetir, muchos de los divorcios que han alcanzado cifras récord dentro del cuerpo de Cristo se hubiesen solucionado con una confrontación donde yo pido perdón y recibo perdón. El perdón es divino. Como dice un dicho, errar es humano y perdonar es divino. Porque Dios nos perdonó en Cristo. Y dice la Escritura que así como Él nos perdonó, nosotros también debemos perdonar. El poder del perdón fluye cuando se da, sin necesidad de que me pidan perdón. Tú y yo debemos aprender a perdonar en secreto. Señor, yo perdono las palabras, la herida, la traición que me ha causado mi socio, mi familia, etcétera, etcétera, quien haya sido. Los perdono en tu nombre, me declaro libre de rencor. Esa oración es importantísima. Y la otra es, hermano, yo fui muy duro contigo, te pido que me perdones. Cuando pedimos perdón, es un acto de humildad sublime. No solamente debemos pedir perdón a Dios por nuestras faltas, sino cuando ofendemos también. Debemos pedir perdón. Pablo dice, hermano, perdonadme este agravio. Había hablado con mucha rudeza a los hermanos de Corintios y le dice, perdónenme este agravio. Él sentía que los había herido. Dice la Escritura que fuimos llamados para reinar como reyes y sacerdotes. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice Apocalipsis capítulo 1. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, perdonándonos nuestros pecados, y nos hizo reyes y sacerdotes. El propósito de Dios es que reinemos con Él, que le ministremos, levantemos, dice, manos santas sin ira ni contienda, que cuando oremos el cielo permanezca abierto, porque así como nosotros pedimos perdón, así como Él nos perdona, debemos también perdonar. Gloria a Dios. Quiero contarles una historia muy particular que todos conocemos y está aquí en la Biblia. Yo soy chapado a la antigua, todavía uso la Biblia y no uso la tecnología. Ustedes entenderán. En el capítulo 37 de Génesis aparece una historia que todos conocemos. La historia
de José. Dice que tenía 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y él veía la maldad que hacían sus 11 hermanos. No eran 10, porque el menor en realidad era Benjamín. Entonces lo vendieron como esclavo. Lo quisieron matar sus propios hermanos aquí. Lo vendieron por 20 piezas de plata a un mercader. Vendieron a su hermano. Eso sí que es traición. Siendo un muchacho de 17 años, primero lo quisieron asesinar. Su hermano Rubén lo salvó. Y luego lo vendieron como esclavo a una nación distante. Y luego no la pasó nada de bien. Pero déjeme decirle algo. Este José es el mejor ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento de cómo el poder es liberador y permite que el proyecto de Dios, el sueño de Dios, el plan de Dios se cumpla en la vida de un escogido. Así como José fue llamado, escogido, preparado por Dios, tú y yo también lo somos. Y así como José sufrió penalidad, sufrió tribulaciones, persecuciones, traiciones y todo el dolor de vivir como esclavo siendo hijo de un millonario, tú y yo también tenemos que pasar. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. No estamos llamados a vivir una vida sin tribulaciones, sin persecuciones, sin dolores. Es así. Los cristianos del primer siglo fueron perseguidos y fueron muertos por causa del Evangelio. Sin embargo, el perdón que ejerce José hacia sus hermanos es maravilloso. Pero hay un secreto. Yo no voy a leer los capítulos 39 al 42, así en un tiempo tan breve como este, pero yo le invito a leer esta historia porque es fascinante. Primero José, cuando se da cuenta que sus hermanos, ya él reinaba, había cumplido 30 años, o sea, había pasado 13 años de esclavo y ahora reinaba, dice la Biblia, al lado de Faraón. Cuando vienen sus hermanos, los reconoce, él no le dijo, oh hermano, qué gusto de verlo, un abrazo, los echaba de menos. No, y esto es muy humano y es muy natural. Por eso es que cuando me dicen, pastor, pero ¿cómo usted quiere que yo perdone a esta persona que me hizo tanto daño? No te pido que lo abraces y le des un beso de la noche a la mañana. José vivió esa experiencia y pasó un proceso en el cual yo estoy seguro que el Espíritu Santo operaba en él, trabajaba en él, diciéndole, no guardes rencor, perdónalos. Él los reconoció, pero ellos no lo reconocieron. Entonces llegó el momento del perdón. Y cuando llega el momento del perdón, dice la Biblia, una frase que tengo guardada aquí, maravillosa, dice la Biblia, yo soy José, capítulo 45 de Génesis. Se da a conocer a sus hermanos y le dice, yo soy José. Y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados. Yo soy José, le vuelvo a decir en el verso 4, vuestro hermano. Y el verso 5 dice algo fantástico, maravilloso. No os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y el verso 7 del capítulo 45 repite esta verdad sublime, maravillosa. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Aleluya. O sea, ¿cómo es posible que José haya entendido esta verdad? Porque el poder liberador entendió que sus hermanos no actuaron como corresponde, pero Dios permitió esa situación dolorosa para que fuese entronado al lado de Faraón, una potencia mundial. Entonces, el propósito que Dios tiene para ti y para mí viene muchísimas veces a través de experiencias dolorosas, a través de experiencias de traiciones, de cuestiones muy, muy fuertes, muy grandes. Yo siempre he contado el año 83, ya hace muchos años, viví una experiencia muy dolorosa, muy dolorosa. Había un cargo que se me había asignado en un ministerio y alguien lo tomó. Y fue una traición. Yo le dije, Señor, aquí estoy, cumple tu propósito en mí. 6 meses después
de una tremenda traición donde me quedé sin trabajo, sin ministerio, sin nada, con una esposa y 2 niños chicos de 2 años. Entonces, Dios me abrió las puertas y fuimos a vivir a Estados Unidos. Después de pasar una experiencia supremamente difícil, me acuerdo que me encontré con los hermanos que se quedaron en la posición que me iban a dar. Les dije, hermanos, ustedes se quedan con todo, Dios sabrá qué hace conmigo. Y nos llevó a vivir a Estados Unidos y allá vivimos 21 años. Y Dios nos prosperó muchísimo. Y ahora estoy aquí en televisión de regreso en Chile. Dios tenía un propósito, sin duda. Por eso que abracé a los hermanos después de un tiempo y le dije, no se preocupen. Dios tenía un proyecto mucho más hermoso. O sea, no solo José vivió esa experiencia. Es muy probable que tú estés viviendo una experiencia de dolor, de angustia, de aflicción, de traición. Y pusiste el programa y dijiste, a ver si Dios me habla. Pues tengo buena noticia para ti. El poder liberador permitirá que el propósito de Dios se cumpla en ti. Si yo me hubiese quedado enojado con mis hermanos, que se quedaron con el cargo, con la posición, con los bienes, con todo, todavía estaría amargado. Sin embargo, Dios tenía un proyecto más grande para José, para mí, para ti, especialmente tú que te conectaste hoy. José es un ejemplo vivo del perdón liberador, porque le dice, Dios me envió delante de ustedes, no fueron ustedes, porque entendió en la cárcel, en el momento de soledad, de angustia, yo no sé en qué momento, él entendió que si Dios le había dado sueños, que iba a ser un líder grande, que iba a estar en autoridad, ese propósito debía cumplirse en él, y se cumplió. No permitas que la traición, el dolor, la angustia, impida que el gran proyecto que Dios tiene contigo y conmigo, con todos los que estamos conectados ahora, no permita que eso impida que se cumpla el propósito de Dios. Suelta el perdón. Señor, dile, yo perdono a esta gente, perdono a mis hermanos, perdono a todos, a la familia, los perdono en tu nombre y me declaro libre de rencor, libre de heridas. O cuando tienes que pedir perdón, disponte de rodillas y dile, Señor, en lo que a mí corresponde voy a pedir perdón, porque no quiero vivir atado a esta situación, no quiero vivir enojado, no quiero vivir perturbado. De manera que el perdón es el canal que permitió que José reinara y toda su familia, los traidores, fueran bendecidos. Así es. Aleluya. Los que lo habían traicionado, vendido, los abrazó, comió con ellos y su padre Jacob también fue alcanzado por la bendición. Y fueron una potencia dentro de Egipto, porque el perdón fue central en la vida de José. Hay otra historia más que todos sabemos. David fue llamado a reinar. Y la Biblia lo dice aquí, en el segundo libro de Samuel, que fue ungido para reinar. Pero mire lo que pasó con David. Dice la Biblia, aquí en el libro de Primera de Samuel, el primer libro de Samuel en el capítulo 18, verso 28. Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Ese sí que era un enemigo. David tuvo de enemigo a su propio rey. Lo persiguió para matarlo. Lo persiguió con un ejército. Se escondía en las cuevas, David. Pero recuerden que David había sido ungido para reinar. O sea, había un propósito divino. ¿Qué estaba pasando entonces en este proceso doloroso que estaba experimentando David? Lo dice aquí mismo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24 y en el capítulo 26. David perdona la vida a Saúl en Engadi. De vuelta a una página. David perdona la vida a Saúl en Sif. En 2 ocasiones, considere esto, en 2 ocasiones David ejerce perdón, declara perdón, tuvo la oportunidad de matar al rey y tomar venganza con sus manos. Sus aliados, su ejército, su pequeño ejército, sus oficiales
sus subordinados le decían, llegó, esta es tu hora, este es tu momento. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios, que no iba a estorbar el plan de Dios, no iba a permitir que la falta de perdón estorbase lo que Dios se había propuesto. Dios se propuso contigo, conmigo, con todo creyente, hacer algo grande, hacer algo especial. Fuimos escogidos no solo para ser salvos, para ir al cielo, para cumplir un propósito aquí en la tierra. Sin embargo, el perdón es imperativo, es una obligación, es una necesidad, porque los procesos dolorosos de la vida se superan con perdón. José lo vivió, David lo vivió, y tú y yo también tenemos que vivir estas experiencias. José era un vaso escogido, se lo había revelado el Señor. David había sido ungido. Sin embargo, pudo dar rienda suelta a su enojo, a su venganza, a la falta de perdón, al rencor, pero lo desecharon porque el poder liberador del perdón conduce a la realización suprema en la vida cristiana, alcanzar y ver el cielo abierto. El cielo se abre. ¿Para qué vino Jesús? Vino del cielo para perdonarnos. Vino del cielo para quitar de en medio el pecado, la rebelión, y darnos perdón y enseñarnos también a perdonar. ¿Sabe qué? El perdón es el camino que Dios diseñó para darnos vida eterna. Lo acabo de decir en 2 o 3 programas anteriores. Voy a insistir, porque el cuerpo herido de Cristo está sufriente a causa del perdón. A veces hay congregaciones que se dividen, a veces hay familias que entran en contiendas, y el perdón es lo único que puede mantener unido, conectado el cuerpo de Cristo para que fluyan los dones, para que fluyan los milagros, para que fluya la grandeza de Dios a través de estos vasos humanos. ¿Por qué hay perdón? Porque hay falencias. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque alguien nos ofende. ¿Y por qué tenemos que pedir perdón? Porque somos imperfectos. Note usted, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Solamente leí 2. Hay muchos más pasajes que explican y profundizan acerca del perdón. Jesús nos dio el mayor ejemplo. Después de experimentar la traición, el abandono de los suyos, ¿qué le parece? Los perdonó. Y dice que se apareció a ellos y los amó como siempre. Los amó hasta el fin. Amó aún a Pedro, que lo traicionó. Ahora, recuerden ustedes que dentro de ellos habían contiendas y disputas. Sin embargo, Jesús, con su perdón, lo envolvía todo. ¿Qué hace Jesús a la diestra del Padre ahora? ¿Qué es lo que está haciendo? Intercediendo por ti y por mí. ¿Intercediendo por qué? Porque somos faltos, porque somos imperfectos y porque también debemos entender que a nuestro alrededor hay personas que no son perfectas. Nuestros esposos, esposas no son perfectos, nuestros hijos no son perfectos, nosotros no somos perfectos, pero el perdón es catalizador de todo para bendición y para que se cumpla el propósito de Dios. Yo te invito a leer la vida de José, la biografía de David, para que veas cuán abundante, cuán importante, cuán poderoso y liberador es el perdón que se da y el perdón que se recibe. Así como David perdonó a Saúl, también Dios lo perdonó cuando cometió esa grave falta, ese crimen en contra de ese hombre y quedarse con su mujer. Dios lo perdonó. Había sembrado perdón, recibió también perdón. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar porque necesitamos sabiduría del cielo, gracia celestial para vivir perdonando y pidiendo perdón. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, por la sangre bendita que Él derramó en la cruz del Calvario, con la cual nos limpia de todo pecado, te damos gracias porque tú ejerces y derramas perdón sobre cada uno de nosotros cada día. Señor, y así como nosotros perdonamos, así como tú nos perdonas, nosotros perdonamos ahora. Toda falta, toda ofensa, Señor, y estas personas que vienen a nuestra mente, los perdonamos en tu nombre. Perdonamos a los que nos han ofendido, a los que nos han faltado, nos han traicionado,
a los que nos han herido. En tu nombre, Señor, nos declaramos libres de todo rencor, de todo dolor, porque en tu nombre declaramos perdón. Y en la medida que el mismo Espíritu Santo nos convenza, también vamos a pedir perdón a los que hemos ofendido en tu nombre, porque queremos que tu propósito se cumpla en nuestra vida, tu plan, tu proyecto se cumpla y que nada estorbe tu gran propósito para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, hay un poder liberador en el perdón. Yo le invito a que mediten esta verdad y permita que el Espíritu Santo nos examine. Examine nuestro corazón. Si hay rencor, si hay desprecio, si hay algo en lo cual nosotros necesitamos perdonar, lo hagamos pronto. Amén. Bien, llegamos al final, se nos acabó el tiempo. Es un gusto, un placer, una bendición poder compartir este tiempo con ustedes. Y recuerde que no importa las circunstancias, las adversidades, Dios ha declarado que somos hijos bendecidos y somos bendecidos para bendecir. Un abrazo a la distancia. Amén. Te invitamos a ser parte de nuestras redes sociales. Allí podrás encontrar toda la información del Ministerio Bendecidos para Bendecir, revisar programas, temas de mucho interés, eventos, videos, música y mucho más. Síguenos y compartamos juntos una gran experiencia en Cristo. Te invita Bendecidos para Bendecir.